Buenas noches. El tema a trabajar por nuestro grupo es el análisis de peligros biomecánicos en los trabajadores de la empresa nivel empresarial Seguros Limitada. Los integrantes del grupo son Juan Felipe García, Carlos Marulanda, María Alejandra Sánchez, Angélica Tarazona y quien les habla, Darlene Montañez. Los desórdenes musculoesqueléticos son aquellas enfermedades de la estructura ósea, músculos, tendones, ligamentos y articulaciones que perturban múltiples partes del cuerpo de los trabajadores. Generan acciones en pro de prevenir y promover la salud de los trabajadores. Es una tarea primordial del empleador, como se evidencia en la Ley 1072 del año 2015. Siguiente. El objetivo general de nuestra investigación es analizar los peligros biomecánicos que afectan a los trabajadores de la empresa nivel empresarial Seguros Limitada, a fin de controlar los riesgos que afectan la seguridad y salud en el trabajo. Los específicos son identificar los riesgos y peligros biomecánicos mediante la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. También se determinará los trastornos musculoesqueléticos ergonómicos a partir de la aplicación del cuestionario nórdico. También estableceremos recomendaciones, acciones de mejora y actividades que permitan la reducción de los riesgos biomecánicos presentados en la empresa nivel empresarial Seguros Limitada. A continuación, nuestro compañero Juan. Siguiente, la diapositiva es tan amable. Bueno, muy buenas noches. Respecto al marco teórico del presente trabajo, la anterior, por favor, la anterior presentación, diapositiva. Respecto al marco teórico del presente trabajo, el término de mayor importancia hace referencia a los peligros biomecánicos. Sin embargo, antes de ello, debemos partir del término ergonomía, que es el estudio del trabajo en relación con el entorno en que se lleva a cabo el lugar de trabajo y con quienes lo realizan, los trabajadores. Ellos se clasifican en postura, movimientos repetitivos, esfuerzo, manipulación de cargas, y los ambientales, iluminación, espacio de trabajo, materiales, ventilación. Siguiente, por favor. Estos se nutren de la biomecánica, que es el estudio y la interacción de los trabajadores con sus herramientas, máquinas y materiales de trabajo, a fin de mejorar el rendimiento, minimizar lesiones musculoesqueléticas y brindar adaptación a las necesidades de los trabajadores. Según el tipo de labor que se desempeña, pueden verse afectados o comprometidas ciertas partes del cuerpo, como lo son músculos, tendones, nervios, estructuras de soporte, ubicados principalmente en las extremidades superiores, que comprenden hombros, codos y las muñecas, y la parte lumbar, cervical y lumbar. Siguiente. Ahora bien, el factor de riesgo biomecánico es la probabilidad de sufrir un accidente o enfermedad durante la realización de algún tipo de trabajo. Entre ellos, uno de los que encontramos en nivel empresarial seguros es la tenosivitis de Kerbein, en la cual encontramos de que tenemos una hinchazón de los tendones del pulgar provocadas por el movimiento repetitivo. El siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver la normatividad o los antecedentes legales en Colombia. Respecto al marco teórico del presente trabajo, nos damos cuenta que en Colombia presenta una extensa normativa en relación a la seguridad y salud en el trabajo. Algunas de estas normas han sido generadas a partir de los tratados internacionales, los cuales a su vez promueven la generación de políticas en sistemas de gestión y seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta los peligros biomecánicos dentro de las normas internacionales. Para ellos tenemos el primero que tenemos, que es la decisión 584 del 2004 de la Comunidad Andina de las Naciones. Este establece una política de prevención de riesgos laborales que cada país miembro de la CAN deberá poner en práctica. Luego tenemos la resolución 957 de 2005 de la Comunidad Andina de Naciones. Este se aprueba el reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. Luego, en la Ley 378 de 1997, se aprueba el Convenio 161 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los servicios de salud en el trabajo. En la misma se indica que los servidores deben brindar asesoramiento en materia de ergonomía.
En el decreto posterior de el 1295 de 1994 establece la organización del sistema de riesgos profesionales, que en Colombia brindó un objeto que es el establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población. Luego tenemos el decreto único reglamentario del sector de trabajo 1072, en cuanto a la condición de trabajo y la implementación de políticas que permiten la formulación y adopción, creación de programas respeto por los derechos fundamentales y las garantías de los trabajadores a través de un sistema efectivo de vigilancia. Luego tenemos la resolución 2400 del 79. Esta establece algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad de los establecimientos de trabajo. Y por último, la norma técnica colombiana, la NTC 5723 del 2009, en el cual se explican los límites recomendados para posturas de trabajo estáticas en las que no se ejerce ninguna fuerza externa, teniendo en cuenta los ángulos del cuerpo y los aspectos de tiempo. Le damos paso a la doctora Angélica para que continúe. Bueno, limitaciones y delimitaciones dentro del espacio físico de nuestra investigación. Tuvimos en cuenta la empresa a nivel empresarial Seguros Limitada, que está ubicada en la ciudad de Medellín y cuya actividad principal es la actividad de agentes y corredores de seguros. Siguiente. La metodología, entonces el tipo de estudio fue descriptivo de corte transversal, teniendo en cuenta que la aplicación del instrumento se dio en un único momento para poder medir entonces y cuantificar los objetivos que planteamos inicialmente. La población y la muestra, teniendo en cuenta que la totalidad de la población son 10 trabajadores dentro de la empresa a nivel empresarial, entonces tomamos como muestra la totalidad de los trabajadores. Siguiente. Dentro de las variables, entonces, habían dos tipos de variables que tuvimos en cuenta, unas que fueron las dependientes y otras las independientes. Dentro de las variables dependientes tuvimos todo lo que era la sintomatología, que la medimos a través del cuestionario nórdico, y la parte de las variables independientes que tuvimos en cuenta, entonces, las variables sociodemográficas y las tendientes a poder responder a la pregunta de la labor. Dentro de las independientes, entonces, sexo, edad, índice de masa corporal, estado civil, y dentro de las laborales, la antigüedad en la empresa, horario de trabajo, tipo de trabajo, puesto de trabajo. Siguiente. Las técnicas e instrumentos de recolección que tuvimos en cuenta dentro de nuestra investigación fueron dos. Una, la matriz de riesgos y peligros, teniendo en cuenta la guía GTC 45, y el cuestionario nórdico de Coriunca, que es un cuestionario que está debidamente estandarizado y validado, por lo cual disminuye entonces los sesgos. Siguiente. Dentro del procedimiento, entonces, tuvimos en cuenta primero la explicación sobre cuál era el objeto de nuestro estudio a los participantes de la investigación. Luego hicimos la firma del consentimiento informado. Se analizó inicialmente la información de la matriz de riesgos y peligros, teniendo en cuenta que el representante de la organización pues nos lo facilitó. Hicimos la aplicación en ese mismo momento del cuestionario nórdico, el análisis del cuestionario y de la matriz. Posteriormente hicimos la tabulación a través del formato de Excel, donde también obtuvimos las gráficas. De ahí tomamos entonces el análisis descriptivo de las variables que ya les había mencionado, para posteriormente entonces obtener unos resultados, unas conclusiones y unas recomendaciones. A continuación le doy paso al doctor Carlos Marulanda, que nos va a explicar los resultados. Muy buenas noches, gracias doctora. Bueno, la matriz de riesgos y peligros, tanto para esta área administrativa y operativa, primero se evaluaron los movimientos repetitivos de las manos, segundo la postura prolongada, sedente y forzada antigravitacional, tercero se estudiaron las condiciones de la tarea que recibe cada una de estas personas, la carga mental, el contenido de la tarea, las demandas emocionales, la definición de roles, la monotonía, etc. Como cuarto, tenemos la gestión organizacional, el estilo del mando, el pago, la contratación, la participación, la inducción.
Ahora, ante esta pandemia del COVID-19, pues la exposición a nuevos riesgos biológicos del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 para el virus del COVID-19, se miraron también las superficies irregulares, deslizantes o que no hubieran las condiciones adecuadas para orden y aseo, y también los peligros que podemos ver en la parte pública, robos, atracos y asaltos. Ya mirando como tal la sintomatología de lo que se presentó en el cuello, se ve que el 90% presentaron estos síntomas y un 10% no lo presentaron. De la sintomatología del dolor espalda baja en los últimos meses, 12 meses, el 70% lo presentó, el 30% no lo presentó. En la sintomatología de la espalda alta, en la región cervical y dorsal, encontramos que se presentó en el 70% de los empleados y el 30% no. Encontramos que cuando estábamos hablando de las labores de las manos, 50% sí lo presentó y el otro 50% no lo presentó. Cuando hablamos de los hombros, en la parte superior, encontramos que el 40% sí lo presentó y el 60% no. Cuando hablamos ya de miembros inferiores en las estructuras de las rodillas, en los últimos 12 meses, el 80% no lo presentó y 20% sí lo presentó. Cuando hablamos de los codos, en los últimos 12 meses, 80% no lo presentó y 20% sí lo presentó. Las personas con sintomatología en los tobillos en los últimos meses, en los 12 meses, 90% no lo presentó, 10% sí lo presentó. Y por último, no se presentaron desgarres o dolores musculares a nivel de este grupo poblacional que se hizo la muestra. ¿Qué podemos encontrar en esto? Este estudio transversal que se realizó, podemos evidenciar que la estructura de la columna como tal, el raquis, tanto cervical, dorsal y lumbar fueron los que más se presentaron estos síntomas. Le doy la palabra a mi compañera María Alejandra, que ella nos va a decir el resumen y las conclusiones del estudio y las recomendaciones que podemos dar. Doctora. Listo. Buenas noches, muchas gracias, doctor. Bueno, como estaba diciendo el doctor, pues como llevamos a cabo esta investigación, analizamos los datos y se evidenció que hay una prevalencia notable en los síntomas asociados en la parte del cuello, espalda baja, muñecas y manos. También se puede determinar que todos estos trastornos no son de una sola causa o de una sola, digamos, de un solo factor de riesgo, sino que lo consideramos como multifactorial, ya que presenta factores físicos, biomecánicos, organizativos, psicosociales e individuales. La edad promedio en que nos arrojó este estudio, en que aparecen estos desórdenes, es aproximadamente entre los 29 años a los 39 años. ¿Listo? Por lo anterior, es sumamente importante implementar estrategias de control de riesgo y que nos permitan minimizar y reducir el impacto de estos factores biomecánicos en los trabajadores. También se quiere realizar o recomendar sistemas de vigilancias epidemiológicas osteomusculares. Siguiente, por favor. Como recomendaciones, pues primero que todo, como todos los estudios, quedan abiertos a posibilidades de más estudios. Se quiere tomar como una base para que futuros colegas, futuros estudiantes de esta especialización quieran aplicarlo a diferentes empresas con mayor profundidad, con un mayor número de trabajadores y demás. Se quiere realizar también o se quiere recomendar en fortalecer los sistemas de descanso como las pausas activas en todos los, digamos, en todos los sectores y áreas administrativas, operacionales, entre otras. Y se recomienda realizar exámenes médicos periódicos como los de ingreso periódico y egreso cada 6 meses para que cada uno, digamos, de los trabajadores presente o tenga claro sus condiciones de salud. Siguiente, por favor. Bueno, esta es la bibliografía que usamos. Siguiente. Como anexos queremos colocar el cuestionario nórdico que usamos. Por favor, siguiente. Siguiente. La matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos que utilizamos en los trabajadores. Siguiente. Y el consentimiento informado, que cabe resaltar que todos los trabajadores lo firmaron. ¿Listo? Muchas gracias. Buenas noches.